La gente habla con Dari Terrero. Esta noche recibe a un importante abogado de la República Dominicana, un joven que se ha destacado por los casos importantes que ha manejado, una persona que ha trascendido y que hoy vamos a conocer detalles que no todo el mundo conoce sobre la vida de José Martínez Hoppelman. Aquí en La Gente Habla con Dari Terrero, en breve conocerá sus gustos, sus deportes, qué toma, qué bebe, qué hace, qué baila, todo sobre José Martínez Hoppelman aquí en La Gente Habla con Dari Terrero. Nos vemos en breve. Como le hablé al inicio, en esta oportunidad habla con Dari Terrero el abogado José Martínez Hoppelman, José Leonardo Martínez Hoppelman. Así es. Bienvenido, José. Muchísimas gracias, Dari. José, esta plataforma, La Gente Habla, es una plataforma que hemos ideado con el propósito de que la gente conozca, la gente que ve este espacio, conozca sobre la vida, parte humana, cómo se desarrolla, su niñez, los deportes que practica, la música que escucha, las actividades que no son propias y que no se exponen generalmente a las actividades de personalidades públicas como tú. Entonces por eso quisimos invitarte a este espacio para que la gente conozca quién es José Leonardo Martínez Hoppelman. Así es. ¿De dónde viene ese apellido? Mira, yo soy hijo de Leonardo Altagracia Martínez Perdomo. Mi padre nació en San Cristóbal. Trabajó en el Banco Central toda su vida. Oh. Mi madre se llama María de Lourdes Hoppelman del Monte. Nació aquí en la ciudad. Trabajó en la banca privada también durante toda su vida. Sí, porque ese apellido como de dinero, Hoppelman. No, no crean. La familia de mi mamá se crió ahí en Gascue. Una familia de clase media tradicional. Un empleado del Banco Central ya de esa época ya... Clase media trabajadora, Dari. Banco Central, ya Banco Central. Clase media trabajadora. Ya el que trabaja en el Banco Central desde su fundación ya pertenece a cierta élite. Yo no tengo esa definición de élite, pero está bien. Si tú lo dices. No, porque... Pero yo me crié en mitad tiempo en casa de mi abuela, mitad tiempo en casa de mi padre, porque trabajaban hasta el final de la tarde, ¿no? Yo estudié en el Instituto San Juan Bautista en Bellavista. Sí, claro. Y me pasaba las tardes en la Luisa del Castillo número 11. ¿En Villa Consuelo? En Villa Consuelo. ¿Y cómo se y me recogían al final de la tarde y me iba a mi casa. Eso como una combinación de Popi y Guaguaguá. No creo. Sí, porque de Bellavista para Villacón. Yo te dije que mi familia es una familia de clase media trabajadora. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo se desarrollaba esa vida de ese? ¿Cómo te decían en tu niñez y tu adolescencia? José Leonardo. José Leonardo, siempre los dos nombres juntos. Bueno, mi abuela me tenía una cantidad infinita de apodos. Por ejemplo. No, creo el que más te identifica. Mi abuela me decía Rabanito. Rabanito del Rábano. Sí, mi abuela. Lourdes. ¿Y de dónde? Lourdes del Monte. ¿De dónde proviene ¿Qué implica con relación al tubérculo? No, de verdad no tengo memoria de cuál era el motivo, pero me decía así entre muchos otros más. ¿Y la niñez de Hoppelman? ¿Tú eras bueno en la escuela? ¿Era travieso? Yo fui un estudiante bueno y fui tranquilo. Durante mi niñez fui muy tranquilo. ¿Qué tú hacías en tu adolescencia? Yo jugaba pelota en la Liga La Mercedes. ¿Jugaba béisbol? Sí, en la Liga La Mercedes. Pero con propósito ¿Por hobby o con ese propósito propósito intrínseco del dominicano de... No, simplemente como una forma de hacer deporte. Yo siempre fui muy pequeñito y de muy poco peso, porque yo presentaba problemas de mala absorción de alimentos cuando estaba pequeño. 6 o 7 años, 8, 9 por ahí. Y también fui asmático durante la niñez, o sea que yo tenía una niñez no tan común de poderme bañar en un aguacero como se hacía siempre antes. Te tenían así como... Siempre me tenían medio recogido. Ajá. ¿Y, sí. ¿Cuánta tu familia, cómo está compuesta? ¿Hermanos? Yo tengo solamente una sola hermana. Es decir, son Carolina. 2 personas. Sí, así es. ¿Y a qué universidad tú asististe? Yo fui a la Ocamaima. Estudié todo ahí.
Pero tú, desde siempre tú te inclinaste por el derecho Siempre he o había otra siempre, carrera. siempre he estudiado derecho. Sí, pero siempre estuvo en ti ese. Eso es lo que yo elegí y lo que he hecho toda mi vida. Y luego de tu Yo entré a la universidad con 17 años, by the way. O sea, Así que te graduaste yo bien entré yo entré en agosto del 98 a la universidad y cumplía 18 en enero del 99. Y en ese mismo enero del 99 comencé a trabajar como paralegal en una firma de abogados que se llama Langui Abinader. ¿Qué es un paralegal? Un paralegal es un asistente de abogado, un mensajero, Es para la audiencia, mensajero más técnico. Un mensajero, Un pero de poquito asuntos más legales. técnico de asuntos legales, correcto. Entonces, te iniciaste ahí antes de concluir Así tus es. estudios. Luego terminé mis estudios, trabajé en la Dirección General de Migración durante un tiempo breve y posteriormente inicié mis labores de abogado independiente hasta que nos juntamos 4, pusimos una oficina que tenía un nombre larguísimo, nos separamos 2 y 2 y desde hace ya 16 años pues tengo una firma que se llama Hoppelman y Rivera. ¿Y hay algún hecho en tu vida que te haya motivado en ti esa pasión por el derecho? ¿Hay un hecho específico que te haya marcado? Si tú supieras que no. No hay ningún trauma o evento que yo pueda recordar que me inclinara por ahí. Siempre he tenido una inclinación natural por acudir al llamado de los demás. Creo que por eso es que decido dedicar mi vida a ejercer el derecho. Y aparte de tu actividad profesional, ¿qué otras actividades hace José Hoppelman, que baila, bebe, fuma? Mira, ya no puedo bailar. ¿Ya no puede bailar? No. ¿Y por No qué? puedo bailar, no puedo correr. Antes buceaba, ya creo que se me hace Antes un poco... buceaba, ya no bucea. Ya se me hace un poco cuesta arriba, al menos que tenga ayuda. Porque tuve un accidente en el 2016, en Es decir, marzo eso del formaba parte de 2016. tus hobbies, pero a partir Sí. de un evento tuviste que abandonarlo. ¿Qué Así ocurrió? En marzo del 2016 me caí de una lancha en La Romana y me dieron las hélices en las piernas. Pero peligroso. Sí, sufrí un daño muy grave en ambas piernas. Después de ahí, conocer cómo se ve el mundo desde una silla de ruedas, transcurrí un periodo de 8 operaciones hasta llegar al estado en el que estoy hoy. 8 operaciones en ambas piernas. Así es. Pero fue de gravedad el tema. Sí, bastante. Entonces todo esto te ha limitado a... Me limita mi movilidad, pero el ser humano tiene sus circunstancias y hay que aprender a vivir con ellas. Pero tú te da tu concierto, te da tu traguito. Si no hay que caminar mucho, voy. Si hay que caminar mucho y hay molotes, no puedo ir. ¿Qué te gusta? ¿Qué música te gusta? Yo oigo de todo, yo soy Por holístico. ejemplo, un concierto que tú dices, bueno, si este artista viene, yo no me quedo. Juan Luis Guerra, por ejemplo, yo soy un fanático de local, Juan Luis eso es Guerra. local. Sí. ¿E internacional qué? Sin duda. Mira, a mí me gustaba mucho Soda Stereo. Soda Stereo, pero ya Sí. Soda Stereo no creo que lo vamos a ver No por pude aquí. verlo nunca en vivo. No, por aquí ya eso no sé. Eso es CD y Eso YouTube. es YouTube. ¿Y qué otro? Por ejemplo, ¿cómo transcurre? Ok, una semana de trabajo, Hoppelman con sus actividades, el tema de legal, el tema de la televisión, el tema... Llegó el viernes. ¿Cómo es un viernes A descansar. y el sábado? Es probable que a descansar también. Como, salgo, me siento en un restaurante. Si hay mucho tiempo libre, prendo un motor y me voy a la zona colonial, voy a la misa de la catedral. ¿Tú montas motor? Tengo un motor, sí. ¿Qué tipo de...? Tengo unos motores ahí BMW. Eso Ah, como motocicleta tipo Café Racer, sí. Así que eso es uno de tus hobbies. Sí. ¿Tres motores? tú tienes? 2. Tengo 2. Pero eso es de alta gama, Hoppelman. ¿Cómo así? ¿Qué es de alta gama ese? ¿Es rico, Hoppelman? No. ¿Cómo que? Yo no soy una persona rica en la definición de riqueza que yo tengo. Ahora, rico espiritualmente sí soy. Tengo mis necesidades básicas cubiertas. Le doy gracias a Dios por eso. Pero eso es importante. He aprendido que con el ejercicio digno de mi profesión se vive dignamente.
Y así vivo, dignamente y con holgura de mis necesidades básicas cubiertas. ¿Y cuál fue tu primer caso? Por ejemplo, ¿cómo Hopperman, un joven talentoso, porque obviamente que lo eres, si tu exposición y los casos que te ha tocado representar hablan de que verdaderamente eres una persona preparada a tu corta edad? Es decir, ¿cuál fue tu primer caso, tu primera exposición pública ya como abogado que pudo generar una credencial que te tiene a ti, te tiene hoy entre los principales abogados del país? Mira, hago la anécdota que en el 2007 tenía un cliente en la oficina que ya falleció, a quien recuerdo con mucho cariño, que se llamaba Cristian Américo Lugo Cartaya. Era un accionista del Escogido y era prácticamente como un padrino para David Ortiz. Él era cliente de mi oficina en unos procesos societarios y familiares, y en ese interín pues ocurrió un inconveniente con David Ortiz sobre una niña y una manutención y un reclamo que tenía la madre de esa niña. Ese fue mi primer caso de exposición mediática. Lo que pasa es que en esa época no había redes sociales, ¿De qué año no había estamos YouTube. hablando? Estamos hablando del 2007. 2007. Hace 12 años. Y a partir de ahí he desarrollado mi carrera como cualquier otro abogado. Nunca he perseguido ningún proceso en particular. Todos llegan a mi despacho. Es decir, estamos hablando de un caso de manutención de David Ortiz, el pelotero de Grandes Y Ligas. un poco más complicado que eso. Pero sí, eso comenzó por ahí. ¿Y en qué concluyó ese caso? Eso concluyó a través de una conciliación muy amigable. Nunca hubo ningún interés de pelear sobre ese tema. Y eso te coloca en la Eso matriz de opinión. eso generó un poco de opinión pública en ese momento, y es la primera vez que yo me expongo mediáticamente con el ejercicio de mi carrera. Es decir, a partir de ese momento se genera una relación entre David Ortiz, el pelotero, y Hopperman, ¿profesional o alguna Siempre ha amistad? sido muy profesional. Nunca trato como norma de no entablar muchas relaciones personales con los representados. Tú traes el tema de David Ortiz circunstancialmente a propósito de nuestra pregunta, y nos llega la idea de que sabemos de que tú fuiste y eres abogado de David Ortiz, en este caso del atentado, de que fue objeto David Ortiz. Y si dentro del marco de lo que se pudiera decir, de lo que pudiera conocer la audiencia de este caso, ¿qué nosotros pudiéramos aportar? ¿Cuáles circunstancias hay? ¿Qué cosas entiendes tú que se deben saber sobre el caso de David Ortiz? Mira, lo primero que tengo que decirte es que en nuestra oficina ese proceso se encuentra en suspensión. ¿Qué significa suspensión? Que no se están haciendo más gestiones sobre ese proceso. Que no hay nada, ya sé lo que se había que hacer se hizo. Y también tenemos cláusula de confidencialidad sobre el contenido de ese proceso. Es decir, mal pudiera yo emitir cualquier opinión o valoración del mismo en este momento cuando nos hemos comprometido a la confidencialidad del mismo. Pero mi opinión sobre ese proceso ya ha sido pública y ahí está. Bastaría con revisarla. Entiendo que parte de ese secreto profesional y de esa discrecionalidad es lo que debe engalanar a cualquier abogado en el ejercicio de su profesión, sobre todo en temas tan delicados como ese. Hay mucha gente que dice, y respeto esa posición tuya, habla de tu ética y de tu valor como ente público y que maneja información de un cliente, como es la relación cliente-abogado. Pero hay algo que debo preguntarte de cosas que sean, dentro de todo lo que se ha dicho, de las leyendas urbanas que se crean alrededor de este tema de David Ortiz, se ha dicho de que David Ortiz nunca ha sido interrogado, por ejemplo. Entonces me imagino que como abogado sí has tenido la oportunidad de conversar con David Ortiz, independientemente de que te encuentras fuera del país. ¿Es así? Sobre ese tema, te repito, no puedo darte ninguna información. Pregúntame sobre cualquier otro. Lamentablemente hay un tema que está vinculado al tema de David Ortiz, que es un tema muy reciente, y es que a propósito de un gran operativo, yo creo que el operativo más grande que ha desarrollado la Procuraduría General de la República en toda su historia, no la Procuraduría actual, sino en toda la historia
de la Procuraduría General de la República como órgano es el golpe más amplio que se ha dado al narcotráfico, donde está envuelto un importante acusado, un presunto narcotraficante de la República Dominicana, y hay personas que vinculan ese hecho al caso de David Ortiz. Quisiéramos tu opinión, tanto como abogado y como abogado de David Ortiz, pero lo vamos a hacer después de la pausa, ¿te parece? Por favor. Vamos a una pausa, retornamos en vivo. Continuamos hablando con el abogado José Leonardo Martínez Hopperman. José Hopperman, como le gusta que le digan, ¿verdad? No, Tras la pausa te decía, Hopperman, de que este último acontecimiento que ha acopado la matriz de opinión en la República Dominicana, que ese operativo que llevara a cabo el pasado lunes la Procuraduría General de la República, en el cual se vincula a una red de narcotraficantes, a una persona que en el momento en que fue agredido David Ortiz tuvo cierto protagonismo entre las personas que estuvieron visitando el lugar donde estuvo ingresado el pelotero. Y la gente se especula sobre la posibilidad de que este hecho estuviese vinculado al atentado de David Ortiz en función de que el nombre del narcotraficante en ese momento se tocó de manera muy fuerte, muy directa, como principal sospechoso del atentado contra David Ortiz. Como abogado, como abogado de David Ortiz y como abogado en sentido general. Repito, en mi oficina el tema de David Ortiz se encuentra en suspensión. Nosotros no hemos hecho más gestiones que las que ya hicimos en el pasado. Sobre algún tipo de consideración sobre la vinculación de esos hechos, yo tengo la única información que es la que han dado las autoridades. No tengo más. Nosotros somos gestores. La persecución de la política penal se encuentra en manos de las autoridades. Por ese motivo, sobre este tema que acaba de ocurrir en estos días de esos operativos sobre una red de narcotráfico y lavado de activos, solo tengo las consideraciones que he visto en la prensa nacional. No tengo más información que las que han salido de las autoridades. Se presume la existencia de personas vinculadas a la actividad del narcotráfico y que establecieron una serie de mecanismos para introducir el dinero proveniente de esas actividades ilícitas en la actividad económica formal a través de compañías y ese tipo de cosas. Y según tu experiencia, otra de las cosas que se han dicho es que el hecho resulta reciente. En tu experiencia como estudioso de la criminalidad, como estudioso del derecho, ¿crees tú que este evento se venía investigando desde hace tiempo o obedece a un hecho muy fortuito o repentino o de naturaleza muy espontánea? Tú has dicho en la argumentación de tus preguntas que este tipo de procesos no tiene precedentes en la historia de la Procuraduría General de la República. Si no tiene precedentes, la lógica nos indica que no es un proceso que nació de la noche a la mañana. ¿Eso qué quiere decir? Que es un proceso que por su importancia y complejidad debe, a mi entender, tener tiempo investigándose. Por lo que no creo, no me parece lógico que sea por algún hecho fortuito o reciente, sino que debe ser algún tipo de investigación que tenga tiempo en ejecución, como de hecho ocurre en los casos de criminalidad organizada que tardan tiempo en materializarse los resultados de una investigación. Hay un caso que propiamente, obviamente, al conversar contigo en cualquier época, en cualquier momento, hay que tocarlo porque fue un tema que llenó de consternación a la República Dominicana y que fuiste uno de los actores de primer nivel con este tema, y es el caso el caso Emily Peguero, esta niña que desapareció y luego hubo un desenlace fatal. ¿Cómo llega a ti este caso? ¿Cuáles cosas tú entiendes que no se concluyeron en términos de la información, partiendo de que en algunos momentos era información privilegiada y en ese momento no valía la pena o no era permitido conversar sobre ese tema? Incluso en una ocasión tuvimos la oportunidad de conversar
en otro programa sobre ese tema y partiendo de que en ese momento se encontraba en una fase legal importante, no tocamos el tema. ¿Qué cosas tú entiendes que ocurrieron en el interior de ese caso que hoy se pueden decir y antes no? Mira, todavía el proceso se encuentra en curso. Actualmente, y al cumplirse ya 2 años y un día, el día de hoy, de la muerte de Emely Peguero, ese proceso se encuentra apoderado la Suprema Corte de Justicia en virtud de 3 recursos de casación. Uno de Marlon Martínez, que no está de acuerdo con su sentencia de 30 años por asesinato y actos de tortura y barbarie. Uno del Ministerio Público referente a la condena de Marlon Martínez sobre la complicidad y la eliminación del traslado ilícito de los menores. Y otro de parte de nosotros los querellantes, prácticamente idéntico por un trabajo conjunto con el Ministerio Público, de las mismas consideraciones anteriores. Es decir, todavía ese proceso se encuentra en fase de juzgamiento en el sistema penal. Por lo que mal podría yo quejarme ahora de cualquier cosa que no estuviese yo conforme en su momento. Yo entiendo que el tiempo me dará la oportunidad de poder expresar cuáles son mis quejas o cuáles fueron mis quejas. ¿A través de un libro podría ser? Yo no tengo tendencia a escribir libros. Yo tal vez pero pudiera ser pueda una primera escribir experiencia, algún ¿no? artículo o algo sobre eso. Creo que hay otras formas de enseñar hoy en día que no es a través de los libros. A Marlon Martínez se le advertía en ese momento un cierto poder, un cierto poderío político, económico y una persona de una naturaleza fuerte. Partiendo de la naturaleza del hecho, ¿en algún momento se osó hacer alguna oferta a José Martínez Opperman para que redujera su nivel de vehemencia, su nivel de cómo enfrentó este caso hasta el punto de llevarlo como si fuese un caso propio? No, yo nunca recibí ningún tipo de acercamientos de ese tipo ni de ningún otro. Lo he dicho en muchas ocasiones. Yo asumí la defensa de ese proceso conjuntamente con Noel Medina en primera instancia y Royland Toribio, un abogado de San Francisco de Macorís muy joven, a quien mando saludos y mi respeto. Pero lo hice como una forma de contribuir a esa familia que para mí necesitaba ayuda en ese momento. No fui a ese proceso con ninguna otra intención que no fuera procurar justicia. Que eso trajera exposición mediática es otra cosa. Pero bajo el juramento de Dios, cuando acepté el llamado de ir a San Francisco de Macorís la primera vez, un 30 de agosto del 2017, no tenía la más mínima idea de la connotación social que iba a tener ese proceso. Gracias a Dios que la sociedad se empoderó de ese proceso y aunque el resultado parcial no ha sido el esperado por todos, se logró demostrar que cuando hay voluntad no hay impunidad. ¿Te llegó a afectar en algún momento los calificativos que usaba la abogada en tu contra, en el juicio? Recordemos que el juicio, como fue mediático, tuvo una exposición. En algunos momentos ella era muy incisiva y utilizaba algunos calificativos en tu contra, como de persona mediática, de que estaba haciendo un show, de que eras un actor, de todo este tipo de temas. Mira qué pasa. El litigio se termina cuando uno sale del tribunal. A la doctora Ingrid Algo le profeso muchísimo respeto. Eso es la may de play, como la may de play, como dicen vulgarmente. Sin embargo, nos topamos... Es en el derecho se da la may de play. Nos topamos en los pasillos de los tribunales sin ningún tipo de problema. Hay ciertos límites de respeto que deben guardarse y yo creo que ella los guardó. Creo que eso eran más expresiones de su teoría de defensa o técnica de litigación para tratar de sacarme de mi centro, lo cual no logró. ¿Y qué haces para lograr que este tipo de casos no te afecten emocionalmente? Sí, un caso de esa naturaleza que crea mucha conmoción, el drama de la familia, todos estos componentes, ¿qué haces para que esto no llegue a afectarte emocionalmente y mantener la fortaleza hasta el final? Mira, nosotros los abogados estamos acostumbrados a pelear en los tribunales.
y a recibir ese tipo de presiones todo el tiempo. Sin duda este caso tiene otras connotaciones de mayor complejidad, mayor seguimiento por parte de la opinión pública, pero es un proceso igual que otro cualquiera. No puedo negarte que en algunos momentos el proceso llega a ponerse pesado sobre los hombros, pero eso es un indicativo de que la voluntad debe fortalecerse para continuar. Así lo hemos hecho y así lo haremos hasta lograr una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y el tema de que Marlyn pudiera salir en libertad en los próximos días, ¿tú pudieras explicar qué procedimiento me dio aquí? Mira, nosotros no hemos recibido ninguna petición de libertad de parte de ella. No hemos recibido nada. Cuando recibamos, si es que recibimos, entonces nosotros emitiremos una opinión sobre eso, pero yo no puedo emitir una opinión sobre lo que no tengo, sobre un hecho incierto. Los medios de comunicación han hecho un cálculo y han entendido que ella pudiera salir en esa fecha. Ok, eso no obedece a una información oficial. No hay ninguna petición en este momento sobre eso. Entonces a nosotros no se nos ha comunicado absolutamente nada. Entonces mal pudiera yo emitir una opinión sobre algo que es un incierto hasta este momento. ¿Has manejado tú un caso en algún momento que te haya puesto en una posición de vulnerabilidad, es decir, de peligro, que te sientas amenazado o que sientas de que alguien quisiera mediar en ti para cambiar tu opinión? Mira, el tema de las amenazas y ese tipo de cosas, eso es algo común en el derecho. Sobre todo en los casos que tienen ese tipo de preponderancia mediática. Yo entiendo que el que se maneja con dignidad y el que se maneja dentro del rango de la ética no tiene que tener ningún temor. Para mí, el aprendizaje de ese proceso es comportarte de manera correcta, no importa cómo el otro se comporte. Allí nosotros escuchamos toda clase de términos peyorativos para todo el mundo. Nadie puede afirmar que yo emití ningún término peyorativo en contra de nadie, ni de los imputados, ni de los abogados. Eso es así. ¿Has enfrentado tengo esa satisfacción. ¿Has enfrentado algún caso que tenga que ver con algún poder gobierno, poder ejecutivo, poder legislativo? Hemos llevado muchos casos a través de la historia de nuestra oficina. Yo tengo ya 15 años con mi oficina, o sea, imagínate. Tengo decenas de cajas llenas de papeles terminados. Pero concluido Pasa por el proceso, allá para que lo veas. Pero algún caso en específico que pudiera estar vinculado a algún tema político, algún... Mira, yo nunca he representado políticos. No lo hago, no porque no necesiten ayuda, sino porque... Pero no actuado en contra tampoco. No han llegado es decir, donde no en contra, es posible que sí, que yo haya actuado en reclamo de algún derecho general o en reclamo de algún derecho particular, pero ningún tema que tenga que ver estrictamente con política partidaria ni nada de eso. Nunca me he inmiscuido en cosas de los partidos. ¿Tú no perteneces a ningún partido político? No, señor. ¿Nunca te han ofrecido una posición? A uno le ofrecen muchísimas cosas en la vida. Pero lo ¿cómo que así? uno toma es los caminos correctos. ¿Te han ofrecido alguna posición? La gente hace insinuaciones de si a uno le gusta la política, si uno quisiera incursionar en la política, pero la política partidaria es para los políticos de los partidos. Pero yo me refiero, por ejemplo, que te llaman a ti, ven tu talento y digan, tú pudieras ser un buen embajador No, es que yo tengo buen mercado en el derecho, yo no necesito. Es decir, tú no aceptarías una posición. No se trata de aceptar o no aceptar, es que ese no es mi perfil, yo no estoy hecho para eso. ¿Y de dónde? No te rías, Dari, que tú sabes que, ¿verdad? ¿De dónde surge esa necesidad? Sabemos que tú estás aspirando a ser defensor del pueblo. Es una posición constitucional que está creada a partir de la nueva constitución, de la Constitución de 2010, y que es una institución que aparentemente el pueblo dominicano desconoce cuál es la naturaleza de esa posición. Si tú pudieras, de la forma más breve posible, establecer cuál es la naturaleza de esa posición y qué te motiva a aspirar a ser defensor del pueblo. Mira, lo primero es que el defensor del pueblo es apolítico. Apolítico. Es un extrapoder, es una institución con independencia que busca proteger los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos cuando sean vulnerados por
los órganos del Estado, sus funcionarios o órganos privados que presten servicios públicos. Es decir, el defensor del pueblo se erige en un defensor de las personas cuando sus derechos son vulnerados por el Estado. Es decir, que no es un populista de entrega de que sí o qué, de entrega de canastilla, es algo más legal que práctico. El defensor del pueblo tiene una función técnica de protección de derechos. Eso no está en discusión. Lo que te resaltaba es que se erige en una neutralidad para buscar esa salvaguarda de los derechos fundamentales. Una neutralidad que viene dada de esa imparcialidad política. Y es esa la motivación, conjunto a la motivación de servir, lo que me ha motivado a ser candidato para ser tomado en consideración para ser defensor del pueblo. Cuando uno en el camino de su vida siente la satisfacción de haber servido sin intereses particulares, como he tenido la bendición de recibir, eso no tiene precio ni comparación. Y es por eso que yo he decidido optar por ser el defensor del pueblo, llevar mi talento y magnificar el esfuerzo que puedo hacer por los demás para mejorar las condiciones del Estado Social, Democrático y de Derecho de la República Dominicana. ¿Cómo se elige? Quisiera que nos dé una explicación cómo se elige, pero vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con este tema para concluir el defensor del pueblo y entrar en otro tema con José Martínez Hopperman. Nos vemos en breve, vamos a una pausa. Continuamos aquí. Hopperman, tras la pausa concluíamos el tema del defensor del pueblo y quisiera que de manera breve me explicara de qué forma se elige el defensor del pueblo y cuáles son las condiciones o qué establece la Constitución como requisito específico para ser defensor del pueblo. Mira, requisitos básicos. Dominicano, mayor de edad, creo que de 30 a 35 años. Amplios conocimientos de la administración pública y solvencia moral y ética suficiente. No habla de ser abogado ni... No, pero la ley 19-01 establece una condición de apartidismo. Dentro de las prohibiciones establece que el defensor del pueblo no debe pertenecer a partido político alguno, a diferencia de la presunción que se tiene sobre los jueces, que se entiende que son imparciales por la naturaleza de su trabajo, pero no hay ninguna norma que lo aleje del ejercicio político. A eso. La forma de elección del defensor del pueblo es a través de evaluaciones en las cámaras de diputados, en la cual la Cámara de Diputados elige 3 candidatos y esos 3 candidatos en una terna son enviados al Senado de la República, que termina eligiendo un defensor del pueblo de esos 3, que es juramentado por un periodo de 6 años, pudiendo reelegirse una vez más y nunca más, con una prohibición expresa de la ley de participar en actividades políticas a su salida, por un espacio de 4 años. Esas son las... ¿Y no estarías tú exponiendo tu bien ganado prestigio como abogado, esa imagen que tú tienes frente a la sociedad, exponiendo a que pudiera dañar, partiendo de que hay una percepción de que esa institución no hace nada, de que simplemente es una persona que está ahí, mira, que devenga un salario, que hace anuncios cada cierto tiempo? Tengo que llamarte la atención sobre ese particular, por el tema de la justicia, que es dar a cada quien lo que le corresponde, claro, lo que se merece, en el ámbito de las condiciones que rodean esa acción. La Defensoría del Pueblo fue creada en el 2001. Transcurrieron 9 años hasta que fue incluida en la Constitución en el 2010, como tú expresabas. Y después de ahí transcurrieron 3 años más para que el Poder Legislativo eligiera un defensor del pueblo. Cuando es electo no tenía ni siquiera presupuesto. Ni oficina. No tenía ni siquiera local. Es decir, doña Zoila ha hecho de tripas corazón. Con lo poco que ha logrado conseguir, ha establecido la institución,
funciona, tiene su personal, ha resuelto más de 5.000 reclamos y hay agendas pendientes, eso está claro. Pues entonces Pero que se quede doña Zoila entonces. nosotros no podemos ponderar la pertinencia o no de una institución en un periodo tan corto de 6 años, Ok. sobre todo cuando es una inclusión nueva en el sistema democrático. Es decir, habría que esperar otras gestiones para nosotros poder determinar si es verdad que esa institución hay que quitarla, si no funciona, si eso Pero es... no arriesgas mucho tú con eso, ¿no? Yo soy de los que piensa que sin riesgo no hay gloria y yo voy ahí a servir. El día que no pueda hacerlo, simplemente me voy y regreso a mi oficina donde me ha ido medianamente bien hasta este momento. Vemos tu inclusión en la televisión. ¿Cómo llegas a ese tema de emitir opiniones a través de un noticiario importante del país? Yo hacía comentarios en un programa de radio, en un Radio Show, donde una amiga que se llama Aura Rosa de Heinzen, un saludo para ella. Y un día me llamaron de Telenoticias. Te queremos aquí. José Enrique Pintor me dijo que estaban reorganizando el noticiero y que había un segmento donde se iban a hacer comentarios totalmente libres. Y yo dije, bueno, si no es hablar de política, voy. Pero hablas de política. Pero el devenir de las cosas, el tiempo y esa preocupación natural por la mejora del país donde vivo me ha llevado a tener que opinar de temas políticos desde un punto de vista neutral, que es lo que trato siempre de hacer, sin ningún tipo de bandería política partidaria, tratando de tener como norte el cumplimiento de la ley y la búsqueda del bien común. Así lo hago y espero seguirlo haciendo. ¿Entiendes que así. tus opiniones han llegado, han llegado al propósito para el cual se emiten, así que generar conciencia, generar que aquellos actores puedan poner la atención Mira, a lo que tú planteas? Si lo que yo hago logra impactar positivamente por lo menos a una persona, yo me siento conforme. Bien, muy bien. Ya finalmente, agradecerte obviamente que hayas tomado el tiempo para venir a conversar con nosotros. Ya para irnos, yo te voy a mostrar unas fotos de personalidades del país, aspirantes presidenciales específicamente, para que tú me des tu opinión, tu valoración de cada uno de ellos en el plano político. Posibilidades y valoración. Pero me estás pidiendo mucho, Daris. ¿Por qué? Leonel Fernández. Porque yo no soy político. No, pero tú emites opinión. Ni nunca emito opiniones particulares para Leonel nadie. Fernández Reina. Leonel Fernández ha sido presidente 3 veces. Fue presidente muy joven. Fue el cierre de un ciclo de políticos tradicionales en el año 1996. ¿Posibilidades? No lo sé. El pueblo dirá. Luis Abinader es una cara joven, Luis Abinader. distinta. Va a ser candidato ahora, me parece, o precandidato del Partido Ya Revolucionario hoy se inscribió. Dominicano. El pasado jueves vencieron los plazos para inscribirse. Sí, me parece que también es un actor político importante Posibilidades, del país. Luis Abinader. El pueblo lo dirá. Alfonso Rodríguez. ¿Qué decirte? Tiene un discurso fuerte, pero, Es el discurso que se necesita. pero el ejercicio del poder se nutre de realidades. Hay que entender la naturaleza del Estado para tomar decisiones y no creo que las cosas puedan hacerse tan drásticamente. El novato del plantea. año. Gonzalo Castillo me parece que un fenómeno aparentemente dentro del PLD. es uno de los precandidatos del PLD. Sí. Creo que dentro de Dicen las que encuestas dicen que es el candidato del danilismo. No lo sé, porque no he escuchado a Danilo Medina decir eso. Pero sí sé que es uno de los funcionarios públicos, fue uno de los funcionarios públicos mejor valorados de estos gobiernos. Que ha sido el mejor valorado Eso como dicen funcionario. las encuestas, sí, así. Vamos a ver el próximo personaje. ¿Se acabaron los personajes? No. Tenemos más. Aparentemente solo esos personajes. ¿Ya concluimos ahí? Pues nos faltó Danilo Medina, nos faltó Hipólito Mejía, nos faltaron todos esos Bueno, personajes. Pues pregúntamelo ya, para terminar. Danilo Medina, tu opinión. La historia lo puso en una disyuntiva donde tomó una decisión extremadamente correcta y que cierra un ciclo en la República Dominicana. Tiene un último desafío y es cerrar definitivamente el tema de la posibilidad de que alguien pueda modificar la reelección en el ejercicio del poder. Creo que eso cerraría con broche de oro la decisión correcta que tomó.
Si tú crees que falta, hay un proceso por hacer en términos constitucionales antes de que Danilo se retire. Entiendo que sí. Entiendo que sí y creo que habiendo tomado esa decisión correcta, tomará otra decisión correcta. Hipólito Mejía. Hipólito, me cae súper bien. ¿Votarías por Hipólito? Cada vez que me topo con él por ahí, siempre muy jocoso, muy ocurrente. Fue presidente de la República, a quien le merece, para mí merece respeto, solamente por eso. Quiere ser candidato a la presidencia de la República, pero creo que es tiempo de nuevas cosas. Creo que la sociedad demanda nueva forma de ver las cosas, nuevos estilos de la gestión pública, y es una demanda social, no es ni siquiera un reclamo de un líder o de una persona en particular. Ramfi Trujillo. Me parece que no debe ser candidato a la presidencia porque, según vi documentación, no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución para ser candidato a la presidencia de la República. ¿Y Tobiso no? Tiene un estilo distinto de decir las cosas. Lo veo siempre del lado de lo correcto. Ojalá que en algún momento llegara su tiempo. Finalmente, Margarita Cedeño de Fernández. Extremadamente popular. Creo que tiene grandes posibilidades a futuro y es una persona que garantiza el equilibrio dentro de esos líderes que has mencionado y es una figura femenina que es muy necesaria dentro de toda esa amalgama de personas que me has mencionado. Ojalá y en el futuro podamos tener más mujeres como la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Ahí hay en otros partidos Farideh Raful, Carolina Mejía, que son perfiles que van subiendo y destacándose de manera muy positiva. Finalmente, 2 preguntas. Tu valoración sobre el ejercicio de la justicia en República Dominicana, en qué niveles estamos, y tu valoración del Procurador General de la República, de la figura. Mira, sobre la justicia, uno tiene sus quejas y es como esa relación de amor y odio momentánea. Pero para ser justos, para la justicia poder reclamarle lo que hay que reclamarle, primero hay que darle por ley lo que por ley le corresponde. Hay que darle los recursos que la ley establece para entonces exigirle celeridad, transparencia, imparcialidad y lo demás. Es como que yo te reclame que me cumplas un trabajo cuando no te pago lo que te corresponde por eso. Entonces creo que la justicia debe ser tratada de otra forma por el Estado para lograr hacer mayores reclamos. Sobre el Procurador General de la República, me parece un abogado exitoso, joven, que ha tenido en sus manos casos muy difíciles y que ha logrado sortearlos hasta este momento con cierto éxito. Los hechos están ahí. A veces los pasos por las instituciones de las personas no son valorados hasta que salen de las instituciones. La comunidad jurídica, en términos generales, está conforme con el desempeño del Ministerio Público. Las otras críticas que escucho casi siempre son de carácter político. Interesados o de personas que no participan del sistema de justicia. Pero en términos de desarrollo del Ministerio Público, creo que ha sido positivo hasta este momento. José, gracias. Gracias a ti, Daris. Gracias, y a ustedes Yo pensé gracias. que era de mí que íbamos a hablar, pero fue de política que no, me trajiste a hablar. Es que, me envolviste, ¿eh? Es que como que no había, tienes una coraza que no te permite entrar a algunas áreas y uno tiene que, obviamente, buscar por bajaderos, como dicen ustedes los jurisconsultos. Los bajaderos no son buenos. No. Los caminos sí son buenos. Los caminos. No, espero que ese camino hacia el defensor del pueblo sea un camino de éxito y que verdaderamente el país se pueda dar una persona con las cualidades y las características que te adornan, que sabemos que... Si Dios y el Estado así lo deciden. No, si el Estado, si le conviene al país, así será. Sí, porque todo obra para bien. Gracias, hermano. Gracias. Y a ustedes los convocamos para el próximo sábado. Una nueva conversación hablando con Daris Terrero. Nos vemos el sábado.